Bien, en esta parte vamos a analizar lo que es una potencia sobre otra potencia, ¿ya? O una potencia de potencia. Tenemos lo siguiente. En este ejemplo tenemos que A está elevado a M y todo esto está elevado a N, ¿sí? A elevado a M está elevado a N. Cuando ocurre esto, ya que un exponente, ¿cierto? Una potencia está elevada a otra potencia, simplemente lo que se hace es multiplicar los exponentes entre sí, como se muestra acá en el ejemplo. Aquí hay otros ejemplos más, ¿cierto? X elevado al cuadrado, elevado al cubo, ¿ya? Se multiplica el 2 por el 3 y me da 6. ¿Se fijan? La base se mantiene, no se hace nada con la base, simplemente se trabaja con los exponentes. A elevado a 2 elevado a 3. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense que acá en este otro ejemplo, en el segundo punto que está aquí, no se está elevando la potencia, sino que el exponente está elevado a 3, ¿sí? Para que se pueda elevar la potencia tiene que estar así en paréntesis, como se muestra en el primer ejemplo, ¿ya? Aquí no se está elevando la potencia completa, no se está elevando a elevado al cuadrado, no se está elevando eso a 3, solamente se está elevando el 2 a 3, ¿ya? Solamente el 2 se está elevando a 3. Y ustedes ya saben que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, ¿cierto? A ver, hagamos acá un ejemplo para poder entender mejor esa parte. Vamos a decirles un número, puede ser el 3, ¿cierto? Elevado al cuadrado, ¿ya? Y esto lo vamos a elevar al cubo, ¿ok? Entonces, aplicando la propiedad, tendría que ser lo siguiente, ¿cierto? Tendría que ser mantener la base, se mantiene esta base, y simplemente se multiplican los exponentes, 2 por 3, ¿ya? Y sería entonces 6, 3 elevado a 6. Y ustedes eso lo realizan de la siguiente manera, como siempre. El 3 se multiplica por sí mismo 6 veces, ¿cierto? Ahí. Ustedes hacen la multiplicación de todo esto, lo pueden hacer por pares o por parejas, ¿cierto? 3 por 3, 9, así. Y después multiplicar entre sí estos. 9 por 9, 81. Y acá también, 9 por 1, 9. Y acá también tenemos 8 por 9, 72. ¿Cierto? Entonces, eso sería lo que nos darían esto de acá arriba. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta otra situación que les comentaba recién? Que 3 elevado a 2, ¿cierto? Elevado al cuadrado, y elevado a 3, ¿ok? No es lo mismo. No es lo mismo que la primera situación. Ponerle un número, 1, y este es 2. No sería lo mismo que la primera situación, puesto que acá lo que se está elevando realmente es el exponente. El exponente se está elevando al cubo. Este exponente, ¿ya? Ahí. Este exponente, que es 2, se está elevando al cubo. No se está elevando toda la potencia al cubo. En cambio, en el 1 se está elevando toda la potencia al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería de la siguiente manera. 3, la base, la misma base, ¿ya? Y el 2 elevado al cubo. El 2 elevado al cubo sería 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2 elevado al cubo es 2 por 2 por 2. Ahí tenemos que 2 por 2 es 4, como les decía, y 2 por 4 es 8, ¿cierto? Ahí tenemos entonces que 3 elevado a 8. Fíjense, un pequeño detalle como este, en donde no está el paréntesis, en este segundo ejemplo no está el paréntesis, nos cambia toda la operación. En el primero se dice que toda esa potencia que está acá está elevado al cubo. En cambio, en el segundo solamente me dice que el exponente de la potencia está elevado al cubo. No es lo mismo.
¿ya? Y la propiedad hace referencia a esto, al primer ejemplo. Cuando se cumple este primer ejemplo, en donde hay una potencia que está elevado a otro exponente más, ¿cierto? Eh, entonces sí se aplica la propiedad en donde 2 se multiplica por 3, ¿sí? Los exponentes así se multiplican entre sí. Pero cuando no hay paréntesis no se puede hacer eso. Simplemente se está elevando el exponente a otro exponente, nada más. ¿Ya? Fíjense bien en la diferencia que hay entre estas dos potencias. Acá en este otro caso que estoy mostrando en la pantalla, tenemos estas dos propiedades, potencia de un producto y potencia de una división, que se trabajan de manera parecida, ya solamente que potencia de un producto se refiere a una potencia relacionada con las multiplicaciones, ¿cierto? Y en donde acá en este ejemplo tenemos dos bases, A y B, que están multiplicadas entre sí, ¿ya? O si usted lo consideran, claro, lo considera como una sola base también porque está dentro del paréntesis, si estuviera estando dentro del paréntesis se considera como una sola base, ¿cierto? Pero ¿cómo se trabaja esto? Simplemente se distribuye el exponente entre ambos factores, ¿ya? Entre el A y el B. Se distribuye de esta manera. Acá vemos ejemplos, ¿cierto? También con letras, en donde tenemos lo siguiente. Tenemos x elevado al cubo por, si no hay nada entre medio, recuerden que hay un por. Si no hay nada, entre la x y la y no hay nada entre medio, ¿ya? X al cubo por y al cuadrado. Y todo eso, ¿por qué digo todo? Porque hay un paréntesis, y el paréntesis me está diciendo a mí que tengo que considerarlo todo. Entonces, todo eso está elevado a la cuarta, o está elevado a 4, ¿ya? Entonces, aplicando la propiedad, el 4 se va a distribuir en cada uno de estos, ¿ya? Se va a elevar. Vamos a realizar este mismo, porque aquí veo que falta un paso. Entonces sería x al cubo y al cuadrado. Vamos a escribirlo. X al cubo por y al cuadrado. Y todo eso está elevado a la cuarta, ¿cierto? Entonces, para poder aplicar la propiedad, tendría que ser de la siguiente manera. X al cubo elevado a 4, ¿cierto? Por y al cuadrado elevado a 4. Fíjense que yo puse los paréntesis porque toda la potencia está elevada a 4, toda. Ya no solamente el exponente. Si yo no coloco los paréntesis, solamente estoy diciendo que el exponente, y no es el exponente, es toda la potencia. ¿Ya? Igual. Acá sería entonces según la propiedad de potencia, ¿cierto? De potencia sobre una potencia, o potencia de una potencia. Según esa propiedad, tenemos que sería 3 por 4 es 12, en la primera. 3 por 4 es 12. Se multiplican entre sí, el 3 y el 4. Y acá el 2 por 4. 2 por 4, 8. ¿Ya? Esa es la causa por la cual acá nos da esto, ¿ya? Nos da este resultado. Bueno, en el de abajo está como a la inversa, ¿ya? En este otro ejemplo está a la inversa. Simplemente nos dieron esto y se devolvieron, ¿ya? Se devolvieron. Por eso es que en el segundo ejemplo aparece x elevado a 4, y elevado a 4 igual a, entre paréntesis, x por y elevado a 4. ¿Ya? Es la misma propiedad, pero a la inversa. En cuanto a la división, yo les decía que es parecido, ¿cierto? Si nosotros tenemos una división de potencias, como esta, eh, simplemente se va a distribuir el exponente entre ambas partes de la división. Yo le digo división a pesar de que acá también se escribe como una fracción.
Recuerden que una división, una fracción, en el fondo vendría siendo eh, lo mismo, pero se trabajan de manera diferente, pero en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, simplemente acá lo que se va a hacer también es distribuir m en x y m en y. De esta manera, ¿ve? X está elevado a m y está elevado a m también. Ya, si nosotros pusiéramos un ejemplo cualquiera de esto, vamos a ver. 4 partido en 2 y todo eso elevado a 3. ¿Cómo habría que enfrentar este problema? Bueno, usted me dirá, bueno, profesor, yo divido 4 en 2 y me da 2. Sí, pero aplicamos la propiedad. Y apliquemos la propiedad y sería, entonces, según la propiedad, el 4 elevado a 3 partido por el 2 también elevado a 3. Esta es la propiedad, ¿cierto? Y bueno, acá simplemente usted tendría que realizar la operación nomás. 4 por 4 por 4, porque eso es lo que dice acá, el 4 multiplicado por sí mismo 3 veces. ¿Ya? Y acá dice el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Y hay que realizar eso. Por supuesto que este es un camino más largo de lo que le saldría llegar y dividir inmediatamente el 4 entre 2. ¿Sí? Pero es para graficarlo de la propiedad. Hacen esta multiplicación y esta otra multiplicación. ¿Sí? Y le va a dar exactamente lo mismo. Aquí vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar esta propiedad, ¿cierto? De la división de potencias de igual exponente. Ya vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ya sabemos entonces que esto que está acá, podemos aplicarlo a la inversa. Ya vamos a deshacer esto de esta manera. 28 partido por 7 elevado a 3. Ahora ya entendemos de que esto es lo mismo que esto otro, ¿cierto? Estas dos formas ya es lo mismo. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque es más fácil realizar la división. Igual que en el ejemplo anterior hubiera sido más fácil realizar la división primero. Claro, si nos presentan una fórmula como esta, ya sería más fácil realizar la división, 28 dividido en 7, que llegar y elevar al cubo y después elevar al cubo el 28 y después elevar al cubo el 7, ¿cierto? Serían mucho más pasos, más trabajo, y la idea es tratar de hacerlo lo más simple posible. Ya, en este caso, ¿qué número multiplicado por 7 me da 28? 4 por 7, 28, ¿cierto? Entonces sería 4 acá. Esto es una división, acuérdense, 28 dividido en 7, o 28 partido por 7, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces ¿qué número me va a dar? Bueno, por 4, pero no hay que olvidarse del 3, ¿cierto? Bueno, acá sería 4 por 4 por 4. Usted lo realiza de esta manera, ¿ya? Como les estoy mostrando acá. 6 por 4, 24. 4 por 1, 4. 5, 6. Ya lo que quedaba. 64, entonces me da en total esta operación. Y fíjense, claro, si hubiéramos elevado el 28 a 3 hubiera sido un número mucho más grande, y el 7 a 3 también, ¿cierto? Convino mucho más el poder hacerlo de esta otra manera, aplicando la propiedad. ¿Ya? Si ustedes se encuentran con algo como esto, ¿cierto? En donde el numerador está elevado al cubo y el denominador también está elevado al cubo, simplemente colocan paréntesis, ¿ya? Y lo elevan todo al cubo, todo, ¿cierto? Y efectúan lo que está dentro del paréntesis, ya lo dividen, como en este caso acá me dio 4, ¿ya? Y después recién aplico la potencia a 3, ¿cierto? Elevado a 3.
Acá en este otro caso que estoy enseñando en la pantalla, tenemos una mezcla de las dos propiedades anteriores, ¿cierto? De la multiplicación de potencias de igual exponente y división de potencia de igual exponente. Ya, y para poder aplicarlo, podemos hacerlo paso a paso o podemos hacerlo directamente. Tratemos de hacerlo paso a paso para entenderlo un poco. Acá arriba, en el numerador, ¿cierto? Tenemos multiplicación de potencia de igual exponente. Por lo tanto, aplicamos la propiedad y sería 32 por 5 elevado al cubo. Y abajo lo mantenemos, ¿ya? Aplicando la propiedad, ¿cierto? De multiplicación de potencia que estábamos hablando recién, de igual exponente. Y después de esto, fíjense, tenemos el mismo exponente en el numerador y el mismo exponente en el denominador, ¿sí? Y cuando ocurre esto, entonces nosotros hacemos lo siguiente. Repetimos el 32 por 5, lo partimos por 16, y todo eso lo vamos a elevar al cubo, ¿ya? ¿Se fijan? Aplicando la propiedad anterior. Ahora lo que hay que realizar es lo que está aquí adentro, ¿ya? Lo que está aquí adentro, bueno, se puede realizar de distintas maneras. Una de las maneras sería la siguiente. Sería dividiendo 32 entre 16 por 5. ¿Ya? Esa sería una de las maneras para que ustedes puedan irla realizando. 32 dividido en 16 me da 2. 32 dividido en 16 me da 2 y el 5 lo repito. ¿Ya? Mantengo el paréntesis y mantengo el exponente al cubo. Luego 2 por 5 es 10, ¿cierto? 2 por 5 es 10. Y mantengo el exponente al cubo. El 10 al cubo es lo siguiente. Nada más y nada menos que 10 por 10 por 10, ¿cierto? Y en este caso entonces simplemente se conservan los tres ceros y se multiplica 1 por 1 por 1 y se conservan los tres ceros, ¿cierto? 1000. Ahí tendríamos entonces este ejemplo de manera mixta con potencias de igual exponente en la multiplicación y en la división.